Cuando descubrí la verdad, sentí como si el suelo se rompiera bajo mis pies. La rutina de nuestra vida compartida, esos pequeños gestos diarios que pensaba que eran pruebas de nuestro amor, todo se desmoronó en un instante. Encontrar los mensajes en su teléfono fue como abrir una puerta que nunca debía haber cruzado. Palabras llenas de coqueteo, confesiones de momentos compartidos que nunca deberían haber ocurrido. Me senté en silencio, viendo la pantalla brillar en la oscuridad de nuestro dormitorio, con el corazón pesado y la mente nublada. No podía confrontarla de inmediato. Por días, observé cómo ella seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Los desayunos juntos, las noches en el sofá viendo series, todo ahora se sentía falso. Me encontraba diseccionando cada palabra que decía, cada sonrisa que ofrecía, buscando pistas adicionales que confirmaran lo que ya sabía. Era mi propio dolor lo que me impedía hablar, o la esperanza absurda de que tal vez estuviera equivocado. Tomé una decisión. No sería el hombre que suplicara por explicaciones. Esa noche, mientras dormía profundamente a mi lado, empecé a empacar. Solo lo esencial, algo de ropa, mis documentos y un par de fotos antiguas que ya no se sentían parte de la misma historia. Dejé la llave sobre la mesa y me fui sin mirar atrás. Cuando el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, sentí una mezcla de liberación y pesar, como si hubiera dejado una parte de mí atrás. Los primeros días después de dejarla fueron extraños. Me instalé en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, lejos de los lugares que compartíamos. La soledad era ensordecedora, pero también era mía. No tenía que compartir mi espacio, ni fingir estar bien. Pasaba horas mirando por la ventana, observando a la gente pasar, preguntándome cómo había llegado a este punto. Luego empezaron las llamadas y los mensajes. Al principio, evité mirarlos, temiendo que mi determinación se debilitara. Pero un día, la curiosidad pudo más. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo, decía uno. En otro, cometí un error, por favor, volvamos a hablar. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, pero también parecían desesperadas, como si se aferrara a la posibilidad de revertir lo irreversible. Después de semanas de silencio, una tarde golpeó a mi puerta. Abrirla fue como enfrentarse a un espectro del pasado. Allí estaba ella, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el cansancio. Había esperado este momento, había ensayado lo que diría si sucedía, pero todo se escapó cuando nuestras miradas se encontraron. Te estuve buscando, dijo suavemente, como si eso fuera suficiente para borrar el daño. Me invitó a hablar en un café cercano, un lugar que me había asegurado era neutral. Mientras removía su taza de té sin probarla, comenzó a explicarse. No trató de excusar lo que hizo, pero su voz estaba cargada de confusión y remordimiento. Fue un momento de debilidad, dijo. Nunca quise que te enteraras así, y menos herirte. Mi corazón se apretaba, pero también me sentía firme. Escuchar sus explicaciones no trajo consuelo, sino un recordatorio de por qué había decidido alejarme. Por mucho que deseara creerle, por mucho que quisiera pensar que podíamos recuperar lo perdido, había algo roto dentro de mí que no sabía si podría reparar. Intentó justificar su búsqueda, diciendo que nuestra relación había caído en la monotonía y que había sentido que yo también me había alejado. Me sorprendía la capacidad de darle la vuelta al problema, pero también me di cuenta de que tal vez, en algún nivel, tenía razón. Nuestro matrimonio había estado en piloto automático durante meses y ninguno de los dos había hecho algo para corregirlo. La tarde avanzaba mientras los rayos del sol atravesaban las ventanas del café. Me habló de todos los momentos que había reflexionado sobre su error, las noches en vela pensando en qué había perdido y qué podía hacer para arreglarlo. Pero a medida que su discurso continuaba, también noté cómo sus palabras giraban más en torno a su dolor que al mío. Cuando terminó, me miró con esos ojos que una vez me hicieron creer que todo era posible. Te quiero, dijo. A pesar de todo, nunca he dejado de quererte. Aquellas palabras, que alguna vez fueron mi ancla, ahora se sentían vacías.
Era un eco de algo que había perdido su significado. Le agradecí por ser honesta, pero también le dije que no podía simplemente olvidar lo que había ocurrido. Perdonar no siempre significa volver, y mi tranquilidad no podía negociarse. El silencio entre nosotros era pesado, como si ambos entendieran que, a pesar de todo, el desenlace ya estaba escrito. Regresé a mi apartamento sintiéndome extrañamente aliviado. La visita había servido para reafirmar mi decisión. Había amado a esa mujer con toda mi alma, pero también entendía que algunos errores dejan marcas permanentes. En el fondo, sabía que merecía algo mejor, alguien que me eligiera sin dudas, sin sombras. Con el tiempo, aprendí a abrazar la soledad como una amiga y no como un castigo. Reflexioné sobre mis propias fallas y también sobre lo que realmente quería en una relación. Aunque aún quedaban cicatrices, también había algo más, esperanza. Porque cada final, aunque doloroso, también puede ser un nuevo comienzo. El silencio en mi apartamento me enseñó a escucharme. Aprendí a convivir conmigo mismo, a abrazar mis pensamientos sin temor a lo que pudiera descubrir. Hubo días oscuros, claro, momentos en los que las dudas y el dolor me envolvían como una manta fría. Pero también había días en los que el sol se filtraba por las ventanas y sentía que quizás, solo quizás, el futuro tenía algo bueno para mí. A menudo, los recuerdos aparecían en mi mente como viejas fotografías amarillentas. Nuestra boda, sus carcajadas al caerle nieve en el rostro durante unas vacaciones, las noches en que simplemente nos acostábamos a mirar las estrellas desde el techo de nuestra casa. Cada memoria tenía un lado amargo ahora, una sombra que empañaba su brillo. Pero decidí que no viviría en el pasado. Cada día era una oportunidad para construir algo nuevo, para redefinirme fuera de esa relación. Empecé a enfocarme en mi trabajo, en proyectos que siempre había pospuesto. Incluso me inscribí en un taller de pintura, algo que de niño amaba y había olvidado con el tiempo. Fue en ese taller donde conocí a personas que compartían sus historias, sus luchas, y me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor. Era sorprendente cómo un simple pincel y una tela en blanco podían ayudar a liberar emociones atrapadas. A medida que mi arte progresaba, también lo hacía mi corazón. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a una pareja joven sentada en un banco. Se miraban con una intensidad que me recordó como una vez la miré a ella. Por un momento, sentí una punzada de melancolía, pero también un destello de esperanza. La vida seguía adelante, para ellos, para mí, para todos. El tiempo, dicen, no cura todas las heridas, pero sí las hace manejables. Mi relación con ella se convirtió en un capítulo cerrado, uno lleno de lecciones, tanto sobre el amor como sobre mí mismo. Había aprendido que incluso en la traición y el dolor hay espacio para el crecimiento y la redención personal. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré una carta de ella. La leí lentamente, dejando que cada palabra penetrara mi mente. Hablaba de cómo seguía enfrentando sus propios demonios, de cómo estaba trabajando en ser una mejor persona. No pedía otra oportunidad, solo quería agradecerme por los buenos momentos y disculparse nuevamente. Respiré profundamente al terminar de leer. No sentí enojo, ni tristeza. Solo una paz que hacía mucho no experimentaba. Porque entendí que aunque nuestros caminos se cruzaron y se separaron de una manera dolorosa, ambos estábamos avanzando, creciendo de maneras diferentes. Me descubrí sonriendo más a menudo. Aunque aún estaba solo, ya no me sentía solitario. Había recuperado partes de mí mismo que había perdido en el camino, partes que ahora brillaban con nueva vida. Incluso empecé a pensar en abrirme nuevamente al amor, sabiendo que el pasado no definiría mi futuro. Una tarde, mientras caminaba junto al río, el sonido del agua fluyendo y el canto de los pájaros me llenaron de una paz inexplicable. Me senté en una roca y observé el horizonte, sintiéndome más vivo de lo que había estado en años. Porque la vida, con todas sus caídas y subidas, siempre encuentra la manera de sorprenderte con su belleza.
Con el tiempo, incluso volví a conversar ocasionalmente con ella, de manera cordial y distanciada. No había rencor, solo aceptación de que nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Ella parecía estar encontrando su camino, al igual que yo estaba construyendo el mío. Reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquella noche en que dejé las llaves sobre la mesa y me fui. Había habido oscuridad, pero también luz. Había habido dolor, pero también momentos de alegría inesperada. Al final, entendí que lo más importante no era cómo terminó nuestra historia, sino cómo continué escribiendo la mía.